Tiene que ir rápido para que nos rinda Camila. Sí, señor. 4, 5. Chirley Ramírez 2. José Humberto López 2.5. Fernanda Marín 3. Alejandra Cáliz. ¿Ahí va o voy muy rápido? Más un poquito rápido, Alejandra. ¿Dónde va? ¿Dónde va? José voy en Alejandra Alice. Cáliz, sí, 1, 1. Sí, señor. Yasmín Escobar, 4, 5. Sí, señor. Entonces, Yamid Escobar tiene la segunda nota, que es 5. La del primer trabajo, la del trabajo corto. Sí, señor. Daniel Castrillón 3. Él encierra 1, 1. Ivonne Casas 2 y 1. Ivonne Casas 2 y 1. Laura 1, 1. No me dio el apellido de Laura. Laura 1, 1. Juanita Sendales 2. Espérame, profe. Ivonne Asas, después iba bien. Ivonne Casas 2 y 1. Laura 1, 1. Laura 1, 1. Juanita Sendales 2. Juliet Quintero 2, 5. Sandra Murillo 3. Luz Ángela Jiménez 2, 5. Luis Eduardo Benítez 4. Ángela Pinzón 3 y 4. Caterín López 3, 2. Michelle Ávila 3, 7. Ángile Mercado 3, 3. Nayibia Smith 2. Farid Pedraza 4, 2. Profesor, buenos días, qué pena. Yo saqué en la primera nota 3, 5 y después el 4, 2. Entonces no sé si van las dos o solamente una. Un momentico, que es que como las tengo por cada vez que pregunto, entonces si no aparece ya miramos. Por ahora aparece Farid el 4, 2. Perfecto. Lisa Varela 2, 5. Claudia Vargas 3, 5. No, teacher, esas no eran mis notas. La primera nota que saqué fue 4,5 y la segunda nota fue 3,5. Por eso, entonces puede estar la otra más adelante. Por eso espérense a que las dicte todas y luego miramos. Gracias, profesor. Claudia Vargas 3, 5. Jenny Camino 4, 5. Andrés Rodríguez 1. José Torres 2, 2. Ángeli Mercado 3, 6. Camilo Telles 3.
Claudia Vargas 4-5. Ángela Pinzón 3-5. Sofía Briceño 3. Ángela Acevedo 4. Fabio Parra 3. Ellen Sierra 4-2. Francisco José Quevedo 2. Andrea Marroquín 3-3. Angie Barón 3. Adriana Velázquez 4. Alejandra Cáliz 1-1. Luis Díaz 3. Brian Guerrero 3-3. Ellen Sierra 1-1. Porque lo he llamado 2 veces para darle oportunidad de que la mejore. Farid Pedraza 3-5. Aaron Segura 3-7. Brian 2-5. Tatiana Cruz 1. Angie Barón 1 y 4. Cindy Castaño 3-5. Ivonne Casas 3. Laura García 3-7. García 3-7. Moisés Chinchilla 4-3. Ahora hace falta la segunda nota. La segunda nota de Luz Ángela Jiménez es 5. Ahora sí, hasta ahí hay algo que esté mal. Profe, sí, discúlpeme. A ver. Usted registra que yo tengo una nota de 1, pero esa nota fue recuperada el día 21 de julio en razón a que yo le pedí la oportunidad. Su nombre es Tatiana Cruz. Su nombre es. Tatiana Cruz. ¿Quién me habla? Tatiana. Tatiana Cruz, sí, señor. Es que el problema es buscar en esta lista. Sí, señor. Esa nota fue puesta el 16 de junio a las 8:19 y fue recuperada el 21 de junio a las 8:56. ¿Tatiana Cruz? Sí, señor. ¿Y cuánto sacó el 21 de junio? 4-4. ¿Y cómo hago yo para probar eso? Porque no aparece aquí, mijita. Pues, profe, no sé, por eso yo se lo pregunté ese día, le dije que si buscábamos en las grabaciones, usted me dijo que no. Tengo como testigos a los compañeros de mi grupo que me apoyaron ese día y por medio del chat tengo la prueba. Bueno, si se llegaran a coaligar para algo que sería una falsedad, No, profe, eso no de les ninguna conviene. manera. No, espérese, por eso digo si se llegara. Entonces tiene 1 y 4-4. Gracias, profe. Ok. ¿Hay algún otro? Sí, señor. Yo. Profe, A ver, Luis ¿yo Benítez. quién?
Luis Benítez, 2. Entonces, un momentico. Estás apuntando, Camila. Entonces, Tatiana Profesor, Cruz, qué pena 1 y con usted, yo tengo una 1 y pregunta. 4, 4. No me profe, Tatiana, interrumpan, por Gracias, profe. favor. sí, y tú me dijiste, Tatiana Cruz lleva un 1 y ahorita le puse la nota de 4, 4. Ok, muy bien. El siguiente. Luis Benítez, profe. ¿Qué pasa con Luis? Profe, yo tengo otra nota, pero usted al final no la colocó, solamente colocó el más, que me iba a colocar ahí esa, pero hasta ahí no supe qué nota era. Correcto, es que el más no es nota. Acuérdeme cuando vuelva a preguntarle para tenerle en cuenta ese más. Ok, Profe, muy yo, bien. ¿Quién otro? Leonela Cuenca. ¿Qué pasa con Leonelita? Ayer me preguntó y pues hoy no me nombró en las notas. ¿Y cuánto le puse ayer? 4-2. Es que me da miedo, por eso se la dicto a Camila, que no puede sino registrar lo que es, porque a veces el computador no me guarda los cambios y entonces puedo tener ese inconveniente. ¿Quién me hablaba? Leonela Cuenca. Leonela. ¿Dónde está? ¿Tú tenías alguna otra nota? No, señor. ¿Cuánto sacaste ayer? 4-2. Leonela. Cuenca. 4-2. ¿Alguien falta? ¿Hasta dónde vamos? Ángela Pinzón. ¿Qué pasa con Angelita Pinzón? Profe, yo fui la que le dije en una clase que si podía subir mi nota, porque su merced ha dicho que si estudiábamos nos sacaba hasta un 5. Y esa nota la recuperé en 4 y yo solo quedaría entonces con 2 notas y aparezco con 3, porque la nota más bajita me la puso en 4 y aparezco con 3 notas. A ver. Ángela. Sí, ¿Ángela qué? Pinzón. Ángela, es que esta forma como presentan aquí eso tiene, Y fue mi entre última otras, nota. un momentico, cuéntame una cosa, Señor. Camila. La universidad ya dio la lista definitiva como va a ser para yo pasar las notas. Pues, profe, todos los profesores le han dado una nota. Estamos lo del grupo grande, entonces tocaría incluir a los que están en homologación. Porque yo tengo una lista grande. Y ahí faltaría los de homologación. Bueno, ¿estaba con Luz Ángela qué? No, Ángela Pinzón. Ángela Pinzón. Ángela Pinzón, aquí tiene 3 y 4. Pero ahorita me leí otra nota. Sí, son 2 notas nomás, profe. No, aquí está, 3 y 4. Ah, bueno, profe, gracias. Bueno, Profesor Saúl Betancourt, Saúl, ¿qué pasa con Saúl? usted me preguntó ayer, profesor, y no me nombró en la lista. Es que por eso me da miedo, porque de pronto el computador me juega alguna mala pasada y no quiero ir a perder tiempo en eso. Tú eres Saúl Betancourt. ¿Y cuánto sacó? 2 con 2, profesor. ¿Quién más? Ok. Profesor, yo tengo una Entonces, inquietud con Yasmith Escobar, que usted dijo que, bueno, me saqué el 5 para el segundo trabajo, pero entonces esta semana usted dijo que, pues como nos escuchó ahí como charlando en el grupo, dijo que no, que eso no era del segundo trabajo porque pues teníamos que hacerle como, no irnos como por las ramas, sino agregarle como un poquito más ir un poquito más a fondo de lo que ya habíamos escrito y lo teníamos que presentar pues a Camila ya nuevamente. Y pues yo volví otra vez, o sea, sobre lo mismo que ya tenía, que era lo de los 5 golpes de Estado. Le hice lo de a ver, ahorremos tiempo. El segundo trabajo no he calificado ninguno.
he calificado 2 a ver, corrijo. Del trabajo largo no he calificado ninguno. Del trabajo corto he calificado 2, que les he puesto 5, que les Sí. dije que había que mejorarlo todavía. Sí, ese es el mío. ¿Correcto? Ajá, sí, señor, que me colocó 5. Ok. Yo ya lo mejoré y Entonces, todo, pero pero entonces que, usted un dice, momentico, no, espérase, mijita. ¿Cuál es la propuesta concreta? o sea, igual lo presento, porque como usted dijo ahorita que ya tenía el 4.5 de la primera nota y el 5 de la segunda, de todas maneras igual lo Sí, presento. claro, porque tiene que mejorarlo, porque ese Sí, ya lo 5, mejoré. les dije, les pongo 5 a condición de que lo mejoren, porque el trabajo está bien encauzado, los 2 que les califiqué con 5, pero ese 5 está sujeto a que mejoren el trabajo. Ah, sí, eso ya quedó. Listo, gracias, Ok, profesor. Bien. Entonces, voy al WhatsApp de Camila. WhatsApp de Camila. Entonces, aquí está la relación de los que faltan. Entonces, como la tengo, no, pues es que usted me la va leyendo allá usted me la va leyendo allá, Camila, me hace el favor. Bueno, profe, ya regálame un momento y lo busco. Bueno, entonces, vuelvo. Ok. A ver, empiezo contigo, ¿qué hace falta? Hablemos del constitucionalismo, Camila. Constitucionalismo. Pues, profe, segunda y... Ay, ocho. No te escucho. Espérame, profe, porque estoy ya enredada un poquito. ¿Qué pasa, Camila? Bueno, Habla del constitucionalismo. estaba buscando lo tuyo. Ya, entonces, Entonces ya, regálame, ya, sí, hoy ya. Bueno, profe, el constitucionalismo, pues se dice, se requiere, es un sistema constitucional, pues al cual no hay un concepto unívoco o universal, ¿sí? También determinamos varias ideas básicas del sistema político y social. También decimos es un estado que tiene constitución y todo estado debiera ser estado constitucional. ¿qué más? Pues Y del el constitucionalismo también pues decimos que también va de la mano con el neoconstitucionalismo, que debería, pues que ese no debería ser como constitucionalismo, pues en la cual pues no se origina con el poder establecido para la creación de un derecho. 3.5, el siguiente. ¿Quién es, Camila? Paula Rubiano. Paula Rubiano. Paula Rubiano.
Paula. 1. El siguiente. Ashley Árdenas. ¿Cómo? Ashley Árdenas. Ashley Cárdenas. Ashley. Presente. Sí. Hablemos todo lo que sepa del Estado. Bueno, el Estado es una organización política que está conformado por 3 elementos: la población, el Estado, la población, el territorio y el poder político. Este se dirige a través de sus organizaciones, a través del modelo tripartito, que son las ramas del poder. ¿No puedes poner la imagen? Un momento. Bueno, siga. Que es la rama legislativa, ejecutiva y judicial. ¿Qué más? ¿Qué más del Estado? Es un organismo soberano para desempeñar funciones políticas, sociales y económicas. ¿Qué más? Este es una organización política, ya que la Constitución está encargada de organizar dicho Estado. 3.7. El siguiente. Daniela da Silva. Daniela Buenos días. da Silva. Da Silva. Daniela, Señor. hablemos del bloque de constitucionalidad. Tu imagen, Daniela. Ya voy. ¿Cómo? Eso. No sé. El bloque del bloque de constitucionalidad. No, profe, no. ¿Por qué no? Ay, profe, es que se me olvidan las cosas. No, pero, a ver, ¿por qué libro estudias? Por el tuyo. Le doy la posibilidad de que vaya a un tema, uno de los 17 grandes temas. Se lea una frase, un párrafo, y a través del párrafo nos explique ese tema. Ok, espera. Bueno, sin demora. Página. Ya voy, espera, profe, estoy buscando. No, pero pues es que si usted ha estudiado algo, debe saber dónde es que está más fuerte. Y le estoy dando la posibilidad de que lea un párrafo. Daniela. Señor. Bueno. Tienes 2. Te pongo bastante nota para que se ponga y pueda pasar su materia si presenta 2 trabajos bien hechos. Sí, señor. Siguiente. Camila Cristancho. Camila. Estoy. Hablemos del constitucionalismo global. El constitucionalismo global.
Hablemos de las funciones. ¿Cómo? ¿Me escucha? Sí, claro. Bueno, el constitucionalismo global se deriva en que todos tengan como tal, o sea, como que tenga una base y todos se rijan a partir de esa base. ¿Pero qué quieres decir con eso? O sea, ¿cómo me explico? Todos son quienes. Todos como población, o sea, como sin importar qué tipo de estado tenga cada nación, que seamos como uno solo. ¿Qué es el Estado? El Estado es ¿Cómo la entiendes? principal organización y tiene un poder soberano que nada está por encima del Estado. ¿Qué más puedes decir del Estado? Y al Estado se le da una constitución para la organización de este. Y dentro de la constitución está el poder constituyente primario y el derivado. Y el derivado es el que crea el Estado y le da su constitución, y el primario y el derivado es el que la reforma. Pero lo que yo tenía entendido es que el primario también puede de ser derivado por Yo medio voy de a una poner asamblea tres. constituyente. Yo voy a poner tres. La siguiente, Camila. Gracias. Siguiente alumno, Camila, por favor. Ay, perdóneme, profe, tenía el micrófono apagado. Santiago Alarcón. Santiago. Santiago, Buenos días, profesor. ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué es eso del nuevo orden mundial? Se habla de un nuevo orden mundial en la combinación tanto de un estado planetario con el constitucionalismo global, en donde se puede decir que todo el mundo se rija bajo bajo un mismo constitucionalismo, que es lo que habla más o menos en el título: de las cenizas del Estado-Nación ha de surgir un nuevo Estado mundial. Entonces la respuesta más cercana sería que sí, para tener un equilibrio en todo el mundo, donde el constitucionalismo sea manejado bajo un estado parlamentario, donde se escoja, como se puede decir en Reino Unido, un primer ministro que sea como el vocero de este parlamento, a la vez que llega y demuestra diferentes apropiaciones, cosas que debe realizar un estado, el beneficio de la sociedad en común. 4-3. Gracias, El profesor. siguiente. El siguiente. Jimena Palacios. A ver, Jimena. Jimena. ¿Me escucha? Sí, ok. Tu imagen en vez de tu foto. Profe, lo que pasa es que no cuento con cámara, estoy en un dispositivo que no tiene cámara. Ya. Las interacciones entre las ramas. ¿Cómo interactúan las ramas del poder? Bueno, existen las ramas judicial, administrativa, ejecutiva, y usted nos hablaba sobre otras dos ramas que eran la rama electoral y la Pero rama de control. ha mencionado solamente dos ramas. ¿Cuáles son las tres ramas consagradas constitucionalmente? Está la ejecutiva, la judicial y la legislativa. Sí. Ahí puedo hablar sobre la separación tripartita, que todo lo que el Estado hace no cabe en esas ramas. Sin embargo, bueno, usted hablaba de la rama electoral, que era conformada en el caso colombiano por la Registraduría Nacional del Estado Civil y Consejo Nacional Electoral, y la rama de control, que era conformada por la Procuraduría
general nacional ejercida por el Ministerio Público. Eso era. Y pues igual, esos son como los organismos y entidades y bueno, de las ramas. 3,4. Siguiente. Gracias. Elmer Martínez. Elber. Sí, señor. Elber. Doctor, buenos días. Buenos días. Elber. La relación entre la teoría y la práctica, hablemos de eso. Doctor, la teoría es como lo escrito, lo que viene, el fundamento básico. La práctica es hacer que esto vaya a la realidad. Entonces, las funciones de las ramas sería esa, de que lo escrito no quede ahí, sino que se ejecute en el bien común. Les dije que no voy a clarificar, así que no se atengan a lo que digan sus compañeros, porque varias cosas están mal, les advierto eso. A ver, del caso principal, ¿qué aprendió? Doctor, entendí que las fuerzas políticas cuando se reúnen para destruir a alguien, lo logran, ya que en su caso particularmente se ve la fuerza que el presidente ejerció en la corte. Pero desde el punto de vista de la teoría y de la Constitución, ¿qué conclusiones saca del caso? ¿Qué es lo que importa desde el punto de vista de la teoría del Estado que hemos visto y desde el punto de vista de lo ocurrido en el caso? Eso es lo que tiene, a eso es que tiene que referirse. Doctor, la Constitución, siendo un ente garante de derechos, puede ser manipulado por fuerzas oscuras, que pasó en su caso, y desprestigiar o terminar con cualquier cosa. Es el beneficio propio que hace el gobierno de momento para realizar sus, no sé cómo decirlo, sus acciones. Entonces, eso es lo que yo veo, la relación es ese beneficio propio del gobierno de momento. Le voy a poner 2,7. Gracias, profe. Siguiente. Nicole González. ¿Cómo? Nicole González. Nicole González. Sí, señor. Profe, ¿me escuchas? Sí, señora. Del caso, ¿por qué no deja ver la imagen suya? Espera, profe, que se estaba arreglándolo porque este computador no deja ver como bien. Se ve todo. Bueno. Del caso, ¿qué tiene claro? ¿Del suyo, profe? Sí. Bueno, del suyo tengo pues claro de cómo es importante de que el país, por así decirlo, se haga la diversión tripartita de las ramas para que no se concentre el poder en una sola, sino al contrario, al repartirse no haya como esa injusticia. Y también ahí agregaría que fue uno de los casos que usted agregó en su libro de los errores del 91, al que por razones más políticas de algunos pocos, decidió entregarle más poder a la rama legislativa y judicial, lo que perjudicó y empezó a quebrar el Estado. Entonces, al concentrar el poder en esas dos ramas, pues empieza a ver todo el desordenamiento, quitándole poder al pueblo y entregando el poder a más que toda la corrupción. ¿Qué es el poder político? Bueno, el poder político es la facultad que uno tiene sobre decidir sobre los asuntos comunes o públicos, así como establecer reglas, ejecutarlas y a las personas que la incumplan, pues ponerle su respectiva sanción. 3,7. Siguiente. Luisa Amila Ospina. ¿Cómo? Luisa Amila Ospina.
Luisa. Aquí estoy, aquí yo presente. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Buenos días. Qué bien. Cuénteme. ¿Por qué se violó en mi caso el debido proceso? Luisa. Ay, perdón, profe, estaba hablando solo. Apagué. ¿Por qué se violó el debido proceso? Bueno, profe. Principalmente tenemos entendido de que su caso fue una injusticia debido a que usted no opinaba como los dirigentes en ese momento de la época, entonces trataron de hacerle todo, de todo para... Pero le estoy preguntando concretamente, entonces, ¿qué derechos se violaron y por qué? Ay, ¿cómo se llama? Se violó... Ay, espérame. Se me fue la palabra. ¿Por qué libro está Cuando ya no estudiando? puedes acceder. Ah, por el suyo, profe, pero es de que, ¿cómo se dice cuando ya te prohíben acceder a cualquier cargo público que requiera de votación popular? Eso ya no lo puedes hacer, eso hasta que el día que tú te mueras, eso lo tienes prohibido. Pero se me va la palabra de cómo se dice. Sé que en sí se te violaron derechos debido a de que varias leyes que se presentaron. ¿Qué es la política, Luisa? ¿La política? Sí. Bueno, esta se entiende como tal como una ciencia y una actividad creadora. Es una ciencia debido a de que esta puede analizar, diseñar y crear diferentes normas, leyes para sostener la sociedad. Además es una actividad... 3 con 3. Siguiente. Listo, profe, gracias. Siguiente. Luz Adriana. Luz Adriana. Adriana, ¿qué? García Cárdenas, profe. García. Sí, señor. Sí. Hablemos todo lo que sepa de la Constitución. Bueno, la Constitución es generada por el poder primario, el cual comparte y tiene todas nuestras normas, la cual está hecha para dar igualdad y protección a los derechos del pueblo y para el pueblo. ¿Qué más le puedo decir de la Constitución? Eso es lo que entiendo de Constitución. Pero muy poquitico, muy poquitico. ¿Qué más? ¿Cuáles son las partes de la Constitución? Está la parte real y está la de papel, la que usted nos explicaba a nosotros. Entonces, la parte real, pues son lo escrito, la forma de ver la Constitución, pues de papel escrita, rígida, flexible. Es donde el deber del ser, y la real aplica asuntos reales y efectúa el poder. Es la síntesis en la que integra la normatividad jurídica reflejando la realidad social del Estado. Eso es lo que entiendo sobre real y sobre la Constitución de Bueno, tiene muchas confusiones. 2.5, el siguiente. Estefanía Tunjano. Tunjana. Estefanía. Presente, profe. ¿Me escucha, profe? Sí, hablemos del preámbulo de la Constitución.
Bueno, profe, la Constitución tiene 4 partes. El preámbulo es la parte donde se encuentra la síntesis de la Constitución. Después está el de... Ay, ¿Qué tengo un libro, nervio. por qué libro está estudiando? Por el suyo, profe. Vaya donde está lo del preámbulo para que nos lea 1 o 2 párrafos y amplíe usted el criterio que tiene sobre el preámbulo, que lo tiene muy resumido, y pueda a través de esos 2 párrafos hablarnos más del preámbulo, que es tan importante. Sí, profe, en un momento que es que estaba conectando el computador porque se me va a apagar. Entonces... Bueno. Listo. Vaya a la página 240. Ya voy, profe, pero un momentico que es que no lo encuentro. 240. Sí, profe, ya un momento. En la página 200. No, pero ¿por qué tanta demora, Estefanía? Profe, es que no encontraba el libro. Hay que tenerlo a la mano por lo menos hasta el martes. Bueno, profe, qué pena. Es que en serio estaba buscando el cargador del computador porque se me iba a apagar y justamente me llamaron. 240. Listo, profe. Mucha demora, mucha demora. Las partes de la Constitución, el preámbulo es una forma solemne colocada a manera de introducción en el encabezamiento de las constituciones que resumen las grandes directrices que inspiran y que deben servir de pauta o guía a gobernantes y gobernados en la vida del Estado y de la sociedad. Entonces se acuerda de de algo más de lo que aquí se dice en relación con el preámbulo que es tan importante. Yo les expliqué. Sí, profe, pues es el encabezamiento, es donde está la síntesis de la Constitución. ¿Por qué está la síntesis de la Constitución? Porque pues ahí es donde se encuentra la esencia de la Constitución. ¿Y de las otras partes de la Constitución qué puedes decir? Bueno, la otra es la de la parte orgánica. Sí, ¿Son solamente 2 partes? ¿Son solamente 2 partes? No, está el preámbulo, la parte dogmática, que es donde está la filosofía y los principios y los valores, la parte orgánica, que es donde está la estructura de la Constitución, y la parte de la reforma de la misma, que es necesaria porque el mundo va cambiando. Y pues, ya mejoró, por eso le alcanza para el 3. El siguiente. Bueno, profe. Lady Viviana. Lady Viviana. Viviana. Señor presente. Sí, Lady Viviana, su imagen. Voy, profe. Momento. Ya, profe. Aquí estoy.
¿Por qué dijimos que el Estado es ante todo una estructura institucionalizada de poder? ¿Por qué? El Estado es una estructura institucionalizada del poder porque es la que se encarga de, digámoslo así, de organizar, pues, por un lado, lo que tiene que ver con las instituciones, es el que ordena jurídica y socialmente la población que está en un territorio, es la que se encarga Ay, profe, qué pena, estoy nerviosa. Ay, qué pena, respiro un momento. Tranquila. Me pone nerviosa, profesor, me pone nerviosa. No, pero ¿por qué la voy a poner nerviosa? ¿Por qué? Bueno, entonces, continuando. Es entonces el Estado, como es aquel que se encarga de ordenar jurídica y socialmente, ¿cierto? Entonces, en esa medida, podríamos decir que es la que se encarga de mirar cómo se organiza el poder político, por ejemplo, las ramas del poder. Ay, qué pena, profe, qué pena. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado y la nación? La diferencia, bueno, el Estado es el que es el que se organiza jurídica y socialmente, y la nación no necesariamente, bueno, el Estado debe tener unos componentes fundamentales, entonces esos componentes son la población, el territorio y el poder público, ¿sí? Porque pues es la que se encarga de organizar jurídica y socialmente, pues como a una comunidad. Mientras que la nación no necesariamente debe tener esos elementos, sino que debe ser... 2,5. Lástima que no tenga tiempo de decirle porque tiene varias equivocaciones, muchas, precise mucho. Siguiente. Bueno, profe. Natalia Palacio. Natalia. Profe, aquí estoy. Palacios. Palacio. Termine no. Natalia Palacio. Sí, señora, aquí estoy. Buenos días. Buenos días. Hablemos del bloque de constitucionalidad y la relación que tiene con el constitucionalismo global. Bueno, el bloque de constitucionalidad es un conjunto normativo y ahí se contienen lo que son los valores, los principios, las normas materiales constitucionales, pues lo que está fuera del texto de la Constitución documental. ¿Qué quiere decir cuando dice las normas? Y participan en su fuerza normativa. ¿Qué quiere decir cuando dice las normas materiales? ¿Qué quiere decir con eso? Todo lo que está escrito como tal en la Constitución política. O sea, ¿cómo defines la Constitución? ¿Qué concepto tienes de la Constitución? Lo que hace parte del núcleo de la Constitución, participa en lo que son las fuerzas normativas. ¿Cómo defines? Bueno, el concepto de la Constitución que tengo, que es un movimiento. El concepto que tengo de la Constitución es lo que organiza el Estado como tal, o sea, en el momento que se forma el Estado, se hace la Constitución y es quien lo organiza como tal, a todo lo que es el Estado. Y ahí se encuentran pues especificados todo lo que son las ramas del poder público y pues, la Constitución como tal es el que está escrito. El siguiente. Wendy Estefanía Cuenca. Wendy. Sí, acá, sí, señor. Wendy Cuenca. Cuenca. Hablemos del poder constituyente. Bueno, el poder constituyente. Bueno, el objetivo de este es crear... ¿Por qué no dejas ver tu imagen? ¿Por qué no dejas ver tu imagen? Es que en el momento está dañada la cámara, profe, qué pena. Bueno. Sí. Bueno, entonces, como iba diciendo, el poder constituyente es
bueno, su poder es crear el Estado y dar su constitución. Su poder es fundador y creador, ya como lo había dicho. De este derivan el poder constituyente primario y el poder constituyente derivado. La función del poder constituyente primario es crear el Estado, le da su constitución y establece cómo se reforma la misma, o sea, la constitución. Y el constituyente derivado, pues usted tiene la capacidad de reformar la constitución por tres mecanismos. Sería el acto legislativo, la asamblea constituyente y el referendo. Digamos que el poder constituyente tiene límites como la coyuntura política, la economía y lo social. 4-3. Siguiente. Nicole Ariza. Hola, buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Nerviosa. Tranquila. Hablemos de los factores que unen en la política y de los que dividen. Bueno, no, profe, eso sí, la verdad no lo tengo muy claro. Los factores que unen y dividen en la política. No, la verdad sí. Entonces, la relación entre el pensamiento político y el hecho político. La relación entre el pensamiento político y el hecho político. Listo, sí, señor. El pensamiento político, pues creo que son las normas que están como establecidas, pero aún no se rigen. Y el poder político ya sería como lo que la norma, la que se cumple, la que se tiene que ya judicializar o alguna cosa así. No, es que no la tengo muy claro tampoco. ¿Qué tienes claro, bien claro de la materia? Pues lo que tiene que ver con lo de la política, de pronto el poder político. Pero si le estoy preguntando, no, pero a ver, sí. entonces, ¿qué tiene claro de la política? Bueno, sabemos que es una ciencia y es una actividad social creadora, pues que a través de del ser humano y la comunidad se puede decir que es la base fundamental del entendimiento del Estado. Este es un hecho político también. Su máxima expresión es el Estado, cuando conforman el Estado, lo cual quiere el ejercicio del poder, mantener el control de sí mismo. También... Le voy a poner un 2,3. Se me olvidaba la pausa, son las 9:15. Regresamos después de la pausa. Camila, ¿me puedes hacer el favor de mencionarme de últimas? Es que estoy como muy nervioso. Compañeros, Y estoy repasando apenas. a mí me habían hecho No le dé miedo, hay que hablar, güey. Pero tú ya apareces o nota, pues a mí en las notas que me dio el profe, tú apareces ya o nota. Yo sé, pero es que esa fue la primera. Ahorita estamos como en la segunda. Estamos ahorita como en la... No, estamos a Están llamando a los que faltan de nota. Yo creo que Camila, ¿tú me puedes hacer un favor? ¿Me podrías confirmar si ya tengo nota? Lady Joana Molina. No tienes nota. Camila, Roger Cuellar no está en tu lista. Sí, ya te tengo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. No, me tienen saturado WhatsApp, entonces denme un poquito de paciencia, estoy leyendo uno por uno. Perdón. Modificando los trabajos de ustedes, ingresándolos a las carpetas. Si me demoro, es porque estoy haciendo esas tareas. Sí, tengo la... Geraldine, hay preguntas por el chat que
principal diferencia hay entre el hecho político y el pensamiento político, y esa pregunta me la habían hecho a mí como al inicio, y es los hechos es todo lo que va transcurriendo, por decir, la pandemia, bueno, todos los problemas que tenemos, por ejemplo, son un hecho político, y el pensamiento político es lo que el legislador en su momento hace o toma decisiones y diseña para mejorar, digamos, ese hecho político. Espera, me perdí. El hecho es todo lo que está pasando, todos los problemas, como por ejemplo la pandemia, ¿sí? Sí, eso podría ser un hecho político. Y el pensamiento político es como el dirigente va a buscar, a diseñar estrategias para mejorar, digamos, ese problema. Yo ¿sí? tengo, si quieren, como para si lo quieren tomar ahí como para vale, sus gracias. apuntes, tengo que Claro. el pensamiento político son esas ideas que diseñan y crean el actuar del ser humano en todos sus aspectos, y que es la base del poder y del Estado. Que, por ejemplo, puede ser, un ejemplo de eso sería capitalista o socialista. Y en el hecho político es una actividad humana que ordena la vida social buscando el bien común general. Y la relación entre pensamiento y hecho es que se inciden mutuamente con el pensamiento político, porque en este caso el pensamiento político pues generó un nuevo Estado, y ese Estado pues sería como dicen el resultado de ese pensamiento. Si me hago entender, primero se piensa, se actúa y da como resultado ese hecho. Se inciden mutuamente, es lo que el profesor había explicado. Se inciden mutuamente es por eso, pues digamos todos los hechos que están ocurriendo, un ejemplo es todos los hechos que están ocurriendo, y por eso decimos que la política es una ciencia creadora y diseñadora. Y entonces se diseña una estrategia o se diseña alguna forma para corregir, y un hecho político trae consigo otro hecho político. Sería actuar de las personas en común. Sí, por eso lo teníamos así como que son esas ideas que diseñan y crean el actuar del ser humano en todos sus aspectos. Es la base del poder y del Estado. Perdón, les hago ahí una cosa, pues como un ejemplo más claro y más real. Digamos que con el hecho político, perdón, con el hecho de la pandemia, el pensamiento político cambió, y digamos que en la rama judicial han habido muchos decretos que han extendido algunos plazos, que han hecho posible que la rama se trabaje a través de internet, que antiguamente teníamos que ir a los juzgados. Entonces, digamos que el hecho político generó otro tipo de pensamiento político, en el sentido de que ha sido un poco permisivo, y sobre todo nosotros también, que esta carrera no era virtual, y ahora el hecho de la pandemia, el hecho de la pandemia lo que ustedes dijeron, se compenetra o se, ayúdenme con la palabra. Hace que se diseñe. Hace que se diseñe nueva normatividad y cambie un poco el pensamiento político. Es más o menos así, más fácil. Eso es. Yo, si estuviera el profe ahí, que le ponga un 5 a mi compañera. Gracias, Angelita, gracias. Solo por muy claro, ese es el ejemplo, Y él decía que un hecho da otro hecho político, que va generando más hechos políticos. Muchas gracias, compañeras. ¿Qué otro podemos hacer de los que... Angelita, yo quiero que hablemos un poquito del constitucionalismo global. Yo lo tengo claro, pero veo que a muchos compañeros nos cortan con eso. Hablemos de eso, ¿sí? ¿Les doy mi opinión? Creo que Yasmín lo tiene más clarito porque ya estuvo trabajando fuerte ese tema. Dime, Yasmín. Bueno, de lo que yo tengo como constitucionalismo global es que esa teoría o ese movimiento político que supuestamente no, que dice como la Constitución, pues no se podría ejercer todavía porque la Constitución global no existe aún. Entonces, eso es como un supuesto, como algo futuro. Pero como hay un derecho internacional en este momento, muy seguramente vamos, y como ahí dice, bueno, la economía, que la política, la parte jurídica, vamos a llegar como a ese término de un constitucionalismo global, que sea pues obviamente creado primero la Constitución. Y
y ese constitucionalismo global pues se basaría en los principios del constitucionalismo conocidos como el de la soberanía popular, en este caso sería soberanía popular mundial, o sea, esa democracia mundial, el principio de separación de funciones, obviamente a nivel mundial, que sería de que cada poder tenga como su propia función, pero a nivel mundial, que haya igualdad entre todas las personas, entre todos los ciudadanos mundiales, que más que haya un control constitucional por algún ente, me imagino que sería una Corte Constitucional Mundial que se encargue de preservar esa constitución. Y realmente en sí, ¿qué es lo que buscaría ese constitucionalismo global? Es como equilibrar los poderes mundiales, estableciéndole límites. Lo que hablaba ayer inclusive el profesor de que, por ejemplo, si llegáramos ya a eso, entonces se crearía, obviamente, es porque también hay un estado, un orden mundial, es lo que ha hablado en el libro, por ejemplo, del estado planetario, que sería una sola Corte Internacional de Justicia, un solo Parlamento Mundial, una sola moneda mundial, un solo ejército. Y ese estado planetario pues buscaría el bien común general mundial. Pero pues Muchachos, ese yo tema también como tengo tal, pues algo sobre todavía obviamente Hasta que no ahora está porque estamos pues en es a el futuro, ¿no? O bloque sea, constitucional, que es a miras a llegar allá al constitucionalismo global. Muchachos, yo también tengo un concepto ahí de constitucionalismo global. Dice, de acuerdo al libro, dice que es una necesidad difícil de alcanzar, pero indispensable, que busca una autonomía universal con el fin de preservar el género humano y la democracia. Se busca la confianza de la concentración del poder y la escala estatal, a escala estatal, y que se aplique una misma filosofía en los poderes universales, que busca de los seres humanos, que se garantice los derechos fundamentales y en común, que es una parte vital. Muy bien, 5 para los dos que acabaron de pasar. Es que todos esos temas que nos preguntan, yo hice un resumen de todo el libro y a veces uno es que se atortó la idea cuando le pregunta. Oiga, Saúl, hermano, ¿cómo va a hacer usted eso, Saúl? Yo dije que, uy, le fue bien, ¿qué nota? O sea, la verdad era que había salido a comer algo, pero dije, uy, le están preguntando a Saúl, excelente. ¿Cómo así, Luis, que a comer? Tú no necesitas el descanso, Luis. Es que estoy como últimamente... Muchachos, muchachos, de todas maneras, me parece muy bien lo que está haciendo el profe hoy, está dando la oportunidad de que las personas se expresen mejor, y eso es indispensable en una evaluación de este tipo. De verdad que me gusta la forma que lo está haciendo. Si además, sobre todo, perdón, además me gusta mucho que realmente nos está dando como esa oportunidad de lo que él mismo habla, desde la Constitución, desde los derechos. Siento que ayer de pronto, digamos que lo que le quisimos decir o lo que le dije ayudó para que él de pronto nos dé más oportunidad. Sí, hombre, y eso es como lo que debemos exigir, que nos traten con el mismo rasero a todos y pues que nos den la oportunidad de expresar el conocimiento que hasta el momento hemos adquirido. Roger, que iba a hablar algo. Sí, señora, es que no tengo claro todavía cuál es la relación entre el constitucionalismo global y el nuevo orden mundial. No sé si alguien me puede ayudar con eso. Yo voy a dar mi concepto, a ver si de pronto me ayuda. Pues Yasmín ya lo dijo, pero pues obviamente es un tema que de pronto a mí me ha tocado como Saúl hacerlo más masticadito para poderlo entender. Yo lo que entiendo, Roger, es que el constitucionalismo global es lo ideal, es a donde queremos llegar, o sea, no existe. Es como un pensamiento que emite el profesor en su libro y él considera o nos hace ver que si logramos el constitucionalismo global, pues nos va a permitir no ser, o sea, nos va a permitir tener otras instancias como las internacionales, pues para poder
garantizar todos los derechos que a veces sentimos que el Estado las hace muy propias. Viendo el caso del profesor, como Angelita lo dijo, haciendo una mezcla digamos, una mezcla en su proceso, pues ahí se limita y se queda como con ese insabor de ¿y por qué lo hizo si no podía? Si revolvieron los poderes constituidos, a él no le tocaba. Entonces el profesor dice, con un constitucionalismo global creo que habría más capacidad y sería más extensa la forma de judicializar o de juzgar, digámoslo así, y permitiría ya como unas normas internacionales que serían únicas. O sea, uno diría, no, pero es que allá también hacen lo mismo, acá también lo mismo. Y eso pues permitiría la ampliación. Siento que lo que él quiere decir con el constitucionalismo global y la otra parte que tú dices es como que la rama judicial se quedó en los años 80.000, en el 1991, y esto ha sido cada vez más grande y pues no podemos seguir siendo juzgados o digamos, la rama judicial no puede seguir impartiendo leyes como los caballitos que tenían esas viseras que no dejaba ver para los lados. Entonces, el constitucionalismo global lo que busca es que haya una interpretación mucho más amplia y que se establezcan los poderes constituidos más específicos, como que no haya personas con poder político que se metan en los procesos. Además, Angelita, no solamente por ese tema de procesos, sino digamos también lo que estamos viviendo ahorita. Si hubiera unas reglas, hubiera sido más fácil tratar, digamos, el tema de la pandemia, ¿sí? Donde se hubieran unido inmediatamente y hubieran dicho, bueno, vamos a hacer esto todos los países, pero como no lo hay, entonces todo ha sido muy demorado. Para su lado. Sí, sí, sí. Igual tendríamos también la opción de que, por ejemplo, la vacunación ya no hubiera sido una vaina tan regional y una vaina que hubieran manejado pues cada estado de forma particular, sino que el constitucionalismo global buscaría siempre que prime el bien común general de nosotros como poder constituyente a nivel mundial y no como un beneficio particular a solamente algunas naciones. Aparte también buscaría en pro de que todos estemos bien y de que todos mejoremos también, que se mejorara muy también, bien, por ejemplo, muy la bien, situación interrumpo, sigan, Gracias, profe. sigan debatiendo, sigan intercambiando, sigan leyendo, no solamente ahora hasta el martes, sino de ahí en adelante para que sigan aprendiendo, que es lo importante, mis queridos alumnos. Continuemos. El siguiente. Karen Duarte. ¿Karen? Sí, señor. Karen Duarte. Karen. Hola, profe, buenos días. ¿Tu imagen? Profe, mi cámara está mal, o sea, no prende. Sure. ¿Qué es la soberanía, Karen? La soberanía. A ver, decimos que la soberanía. Un momento. ¿Cómo incide el pensamiento político en la política? ¿Cómo incide el pensamiento político en la política? ¿Cómo incide el pensamiento político en la política? El pensamiento político en la política. Pues podríamos decir que de muchas maneras. Pues ay, tengo muchos nervios. 2,3, siguiente. Le puse Paula bastante Armajal. nota. Paula ¿Cómo? Armajal. Paula Paula. Armajal.
¿Cuántos me faltan, Camila? Más o menos. Como 15, profesor. Ok, Paula. Señor, Paula Carvajal. Señor. Paulita. Sí, Aló. señor. Aló. Sí. Señor. ¿Cuál es la conclusión de tu trabajo largo? ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que se necesita la teoría y la práctica, y no solo con el derecho, sino con las demás profesiones. La teoría hace entender lo que consiste cada cosa, por eso esta teoría se interioriza, se hace de uno a través de la práctica, a través del estudio de los casos. Hay que conocer los hechos porque al conocerlos se tiene prácticamente solucionado el caso. La teoría y la práctica van ligadas pues totalmente. Ok, pero entonces, la conclusión de la teoría del Estado y la Constitución y el caso de pérdida de investidura. Bueno, concluimos que lo que le sucedió a usted fue totalmente una injusticia, ya que no se le respetó el debido proceso. Y pues concluimos que en este momento la justicia del Estado falló. También conocemos que su caso, el presidente que estaba en ese momento intercedió para su despido, investidura del Estado. Pero ¿en qué aspectos combinaste directamente la teoría del Estado y la Constitución con el caso? Bueno, el Estado... ay, perdón, ya. Bueno, el Estado... 3,3. No, eso no borró nada, parce. Siguiente. Lady Molina. Molina. Lady Molina. Hablemos de las interacciones en las ramas. Interacciones en las ramas. ¿De las interacciones en las ramas? Sí. El último capítulo del libro. ¿Lo tienes? Profe, qué pena, es que tengo entrecortado el internet. O sea, no le escuché muy bien lo que me está diciendo. Las interacciones entre las ramas. Hable de eso. ¿Por qué libro estás estudiando? Las cenizas del Estado. Vaya al último capítulo del libro. Eso lo expliqué. Lea la máxima que hay en las interacciones en las ramas. Estoy en el capítulo 17. Sí, señora. Página 370. Y dice, siendo las ramas del poder segmentos de él y en consecuencia partes de la Constitución y por ende del Estado, la separación funcional y los pesos y contrapesos estrechamente ligados dan lugar a interacciones de supremacía, colaboración, injerencia, inferencia, puntos de encuentro y relaciones de control y dependencia entrelazadas. Todo la cual deben producir una articulación total del ejercicio de poder en el cumplimiento de los fines del Estado. En consecuencia, las 5 ramas que en la práctica existen en la organización institucional colombiana ejercen diferente grado, condiciones y medida
y medida las funciones de la soberanía estatal, juridificada y por lo tanto limitada. Explique eso. Bueno, profe, que las ramas entre sí se deben, no son totalmente independientes, sino que entre ellas se deben complementar y apoyar en los diferentes procesos para buscar un fin que beneficie al común, no buscar un beneficio propio, sino beneficiar al pueblo. Un 3,3, siguiente. Gracias. Alicia Niño. Sí, profesor. Vaya a la página siguiente del libro si lo tiene. Sí, señor. En conjunto, la estructura constitucional colombiana. En conjunto, la estructura constitucional colombiana responde a los modelos de separación de funciones y de peso y contrapesos que tiene el propósito de obtener mayor eficiencia en el desarrollo de las funciones, a través de las cuales el Estado atiende a la satisfacción de sus fines y de garantizar una esfera de libertad, por efecto de la limitación del poder que resulta de esta distribución y articulación de competencias. Explique eso. Cada rama del poder tiene una función a través de las cuales el Estado busca atender y satisfacer las necesidades. Esto se hace de manera limitada. O sea, cada parte del Estado, cada rama que interactúa en la soberanía y en las decisiones del Estado tiene poder para hacerlo, pero de manera limitada. Para así garantizar, la distribución y la eficiencia de cada rama, que no sea un poder ilimitado y desborde sus funciones, sino que tiene que basarse en lo que está la norma escrita. ¿Y eso tiene un poder limitado basado en qué aspecto de la teoría? ¿Por qué los poderes de la rama son limitados? Maestro, porque si un poder fuera ilimitado, tendría la capacidad de crear. El único poder que es ilimitado es el poder constituyente primario, que es el que crea. Los demás poderes tienen que someterse a un lineamiento para que no desborden sus funciones y no haya un desequilibrio de poder. Tiene 4 o 5. Siguiente. Paula Hernández. ¿Laura? Paula. Yo, profe. Vaya a la página 255 del libro. Si lo tiene. ¿Lo tienes? Sí, señor, déjame, ya la estoy buscando. Pero no te demores. ¿Ya? ¿O sigo con otro Sí, mientras señor. tú te... Ya, profe. Constitución originaria y derivada, página 255, lea el primer párrafo y a través de ese párrafo habla de la Constitución. La Constitución originaria tiene principios nuevos u originarios. Es creadora, establece pautas y sistemas de organización y principios filosóficos para la vida del Estado y de la sociedad, antes no consagrados en un estatuto fundamental, mientras que la derivada sigue los modelos constitucionales nacionales o extranjeros
y únicamente las adapta a las necesidades del Estado de que se trate. Explique eso y hable de la Constitución. Las constituciones originarias son aquellas que contienen un principio fundamental nuevo, original, Nos están interrumpiendo. Señor. Nos están interrumpiendo, allá se escuchan ruidos. Ah, profe, es que está pasando un carro por afuera de la casa. No, pero usted está en clase, usted está en clase. Sí, profe, pero es que el ruido es fuera de la casa. ¿Ya mejor? Ya pasó. Siga. Mientras que las derivadas son las que adaptan las ideas en otras constituciones a su realidad nacional. Esto quiere decir que, la originaria es la que pone las ideas principales de lo que necesita y la derivada son las reformas que se le hacen a esta para actualizarla. Bueno, y entonces, ¿qué sabes de la Constitución del Estado? Hable de todo lo que sepa de la Constitución del Estado. La Constitución del Estado se divide en dos, la formal y la real. La formal es la que se aplica en el derecho, es la que se aplica cuando se llevan los procesos no, esa es la que está escrita. La formal es la que está escrita en la Constitución y la real es la que se lleva al campo del hecho. Sí. La Constitución es la norma fundamental establecida para regir jurídicamente un país. ¿Y qué más? Lo que hace es organizar el Estado. Sí. Y de esta depende todo el restante ordenamiento jurídico. Y también en esta se establecen los derechos fundamentales. 380. Siguiente. Déjame, profe. Vale. ¿Dónde íbamos? Roger Cuellar. ¿Rojas Cuellar? Roger. Roger, profesor, buenos días. Roger Cuellar. Ah, Roger Cuellar. Roger Cuellar. Hablemos del bloque de constitucionalidad, Roger. Profesor, el bloque de constitucionalidad, pues son todos esos principios y normas que no aparecen en la Constitución, pero pues son, sin embargo, utilizados como parámetros para control constitucional. Sí, siga. Pues también podemos decir que son parte fundamental en el núcleo de la Constitución y tienen una fuerza normativa. Sí, ¿qué más? Vaya a la página 209. Ya, permítame. Sí, señor. Es la principal. Lea el primer párrafo. Dice, desde la sentencia C, el bloque de constitucionalidad, un paso hacia el constitucionalismo global. Desde la sentencia C-225 de 1995, la Corte Constitucional ha sostenido en reiterada jurisprudencia la existencia del bloque de constitucionalidad como un concepto de la teoría de las fuentes del derecho que, entre otros fines, permite armonizar dos dogmas aparentemente inconciliables de los sistemas constitucionales contemporáneos: la prevalencia en el orden interno de los instrumentos internacionales sobre derechos humanos
aprobados por el Estado y la supremacía de la Constitución en el sistema jurídico local. Entonces, hablamos de 2 artículos de la Constitución colombiana para explicar eso. ¿Se acuerda cuáles son? No importa el número, sino los contenidos. Pues si no estoy mal 3,4. ¿Señor? 3,4. El siguiente. Valentina Orjuela. Valentina. Yo, buenos días. Hablemos de la posibilidad, Valentina, de un gobierno o autoridad mundial. ¿En qué consistiría? ¿Para qué sería? ¿El qué, perdón? De la posibilidad de una autoridad o gobierno mundial. ¿En qué consiste? ¿Para qué sería? Pues esto haría posible una autoridad universal, además que es la garantía de la no. Del Estado regional hablemos. Señor. Del Estado regional. El Estado regional. Dos, a mejorar sus trabajos para que no vaya a tener problemas. Siguiente. Miguel Intero. ¿Cómo? Miguel Intero. Presente. Intero. Liguet. Miguel. Ah, Miguel. Ok. Miguel. Presente, profesor. Miguel. Miguel. Presente. Hablemos de la posibilidad del Estado mundial. De la posibilidad de un Estado mundial, o sea, como un constitucionalismo global. Pues, profesor, este es... ¿Cuál la diferencia entre un constitucionalismo global y un Estado mundial? Pues el constitucionalismo global vendría siendo como la Constitución, las normas regidas para así pensar en un objetivo general, en pensar en el bien común general a nivel mundial. Y cambio el Estado viene siendo como la primera organización mundial, tanto política, entonces, social y jurídica. para ti el constitucionalismo y la Constitución es lo mismo? No, porque el constitucionalismo es un movimiento político que organiza la Constitución, y la Constitución es la norma de normas que se encuentra escrita, legitimatizada. Tiene 4. Siguiente. Natalia Barrantes. Natalia Barrantes. Presente. ¿Y hubo Natalia? Su imagen, Natalia. Ay. Un poquito que te veamos mejor para que darme cuenta que no vas a leer. Eso, ya por ahí pero súbala un poquito eso, que te vea. Ya ahí. Más rápido.
Pero es que creo que la contraluz, ya. Ok, ¿cuáles son las materias del derecho constitucional y qué relación tienen con la teoría del Estado? Las materias del derecho constitucional. Y la relación con la teoría del Estado y de la Constitución. Materias del derecho constitucional. Lo vimos desde el comienzo. Pues las materias del derecho es como... ¿No te acuerdas de las materias del derecho constitucional? ¿Qué tienes bien claro de la materia? Profe, es que la verdad, eso yo lo vi, yo me acuerdo que lo estudié incluso también con el grupo, pero la verdad no me acuerdo bien. O sea, es que no se me están ganando los nervios. Tranquila, me toca ponerte un 2 a mejorar tus trabajos para que no vayas a tener problemas. Bueno. Siguiente. Gracias. Elizabeth Siguiente. Martínez. Martínez. Elizabeth. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Elizabeth. Sí. ¿Cuántos me faltan, Camila? 10, profe. ¿Faltan 10? Sí, señor. Bueno, entonces, a ver, primero, lo primero que hago el lunes es terminar con los 10. Lo segundo que hago es preguntar sobre los 2 trabajos a algunos. No voy a alcanzar con todos. Entonces yo hago la calificación del trabajo, pero reconfirmo esa calificación con algunos, preguntándoles sobre el trabajo para ver lo importante del trabajo es no solo hacerlo bien hecho, sino saberlo sustentar. Como no voy a alcanzar con todos, entonces a los que no les pregunte la calificación del trabajo, queda con la revisión que yo hago del trabajo. Pero a los que alcance, les voy a preguntar, porque entonces la calificación que les haya puesto en el trabajo podrá aumentar o disminuir, depende a la respuesta sobre los 2 trabajos. Lo cual implica que, repito, quedan las notas de los 2 trabajos como yo las haya colocado al revisar el trabajo, los trabajos, pero a los que les alcance a preguntar en los 2 días sobre los 2 trabajos, la nota variará de acuerdo a la respuesta del trabajo. Eso tiene el propósito de hacer sobre lo que han escrito en su trabajo para que aprendan más. De modo que a eso nos vamos a dedicar los 2 días que nos quedan después de preguntarle a los 10 que hacen falta, que van a salir mucho más favorecidos porque van a tener viernes, sábado y domingo para repasar toda su materia. Pero también, en cuanto respecta a toda la materia, puedo preguntarle a muchos de los que ya les he preguntado para que entiendan que entonces tienen que estudiar hasta el final para que aprendan más. Como eso está claro, me encanta que terminen de aprender mucho en esta materia
que va a ser muy importante para el entendimiento de muchas de sus materias. Que le rinda feliz fin de semana. Gracias, profe, que le vaya bien. Gracias, Hasta profesor, hasta luego. luego. Feliz fin de semana. Profe, descanse. Feliz fin de semana. Adiós. Gracias, profe.